A partir de este momento, la Superintendencia de Administración Tributaria, precursora de la transparencia en Guatemala, presenta su programa SAT Informativo. Un espacio para indagar sobre los temas relacionados con la cultura tributaria en Guatemala. Conducido por Brenda Palacios. SAT Informativo. A continuación, por Universidad 92.1 FM. Conectados con la realidad. Muy buenas noches para todos. Les damos la bienvenida al programa SAT Informativo, el cual se transmite todos los viernes a esta misma hora gracias al espacio y apoyo brindado por Radio Universidad en coordinación con la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT. Mi nombre es Brenda Palacios Marroquín y junto a mi compañera e intérprete en lengua de señas Arsenia Archila, hoy les traemos nueva información relacionada a temas de interés tributario para el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias ante la SAT. En ese sentido, quiero contarles que esta semana hemos decidido abordar un tema relacionado a una reciente disposición legal que, por lo que involucra, ha generado una serie de dudas en los contribuyentes y consideramos que es necesario aclarar. Y por esa razón es que se ha priorizado abordar el tema de ¿por qué es importante proporcionar MINIT o QI al realizar compras? El cual tiene como objetivo explicar a partir de qué montos aplica esta nueva disposición, a qué tipo de contribuyentes aplica, entre otros aspectos importantes que son parte de este tema. Así que si esta información es de su interés, lo invitamos para que se quede en sintonía de nosotros por medio de esta emisora 92.1 o viéndonos por medio de nuestro canal en YouTube de SAT Guatemala, para conocer la información que le estaremos compartiendo por medio del conocimiento y explicación que brindarán nuestros invitados esta noche. Sin más preámbulo, quisiera presentar y darle la bienvenida a la licenciada Mildred Castañeda y al licenciado Abner Az, ambos profesionales y representantes de la Intendencia de Atención al Contribuyente de la SAT. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Buenas noches, Brenda. Gracias por la invitación que me han hecho hoy para compartir con ustedes esta noche. Para mí es un gusto, poder conversar sobre estos temas tributarios con los contribuyentes, que nos sirven a todos para poder cumplir oportunamente con nuestras obligaciones tributarias. Buenas noches, Brenda, Arsenia, licenciada Mildred. Es un gusto poder compartir con ustedes en esta noche y saludarles. También muy buena noche a todos los contribuyentes que nos sintonizan en esta noche y que están al pendientes de este tema que hoy vamos a impartir. Gracias por la invitación y esperamos poder resolver todas las consultas que se nos planteen. Gracias por aceptar nuestra invitación y acompañarnos en la conducción de esta noche para compartirnos de su conocimiento y brindar una orientación adecuada a nuestros oyentes del programa SAT Informativo. Bien, para poner en contexto a las personas que siguen nuestra transmisión, tengo entendido que desde el año pasado la SAT ha estado impulsando a los contribuyentes la práctica de pedir las facturas que respaldan sus compras con sus datos, es decir, su NIT o Código Único de Identificación, CUI. Derivado de esto, por medio del Acuerdo Gubernativo 12-2023, esta práctica que impulsa la SAT se vuelve de carácter obligatorio en algunos casos, que justo serán los que conoceremos más adelante. Hoy en día estos cambios han sido necesarios para corregir de manera voluntaria la práctica que tenemos como compradores de pedir las facturas sin proporcionar nuestro NIT y solicitarlas como consumidor final. Pues como sabemos, las facturas electrónicas son el documento que por obligación nos deben entregar al hacer una compra, pues con esto se comprueba que el IVA está siendo pagado. Entonces, hasta hace unos días se podía realizar compras sin ninguna limitación respecto a solicitar la factura como consumidor final. Sin embargo, desde la reforma al reglamento de la ley del IVA, se estableció la limitante para seguir emitiendo o solicitando las facturas con esta característica. Así que para ampliar la información de lo que mencionaba, podrían iniciar licenciados primero por explicar por qué hoy en día se deben emitir facturas ya sea con NIT o QI, que comúnmente le conocemos como número de DPI, y solo en algunos casos a consumidor final.
Fíjese, Brenda, que como usted bien lo mencionaba, en el reglamento de la ley del IVA, específicamente en el artículo 30, se establecen los requisitos que deben cumplir, en este caso las facturas. Antes del 14 de enero de este año, el reglamento permitía que las personas proporcionaran el NIT. Si no tenían el NIT o no lo proporcionaban, pues la persona que la estaba emitiendo o que estaba haciendo la factura podía poner CF o consumidor final, o en su defecto poner el número de DPI de la persona, como usted dijo, el famoso CUI. Pero como usted bien mencionó, esta norma, el artículo 30, tuvo una reforma, el artículo 30 del reglamento de la ley del impuesto al valor agregado. Y entonces en esta reforma se dispone que a partir del 14 de enero de este año, las personas que están haciendo la factura deben pedir el número de identificación tributaria o NIT a la persona que les está adquiriendo el bien o el servicio. ¿Qué pasa si este no lo tuviera? No tiene ese número de identificación tributaria, entonces lo que va a tener que proporcionar es el CUI, el número del DPI. Si fuera un extranjero, tendría que proporcionar el número de identificación de persona extranjera, y entonces ese es el que se tiene que colocar en la factura. Y solo en algunos casos se permitirá, como usted decía, emitir la factura colocando consumidor final, y estos serían en los casos en cuando el monto de la factura sea de menor a 2.500 quetzales. Es decir, que si la factura es por 2.499 quetzales con 99 centavos, sí podrá colocarse consumidor final. De lo contrario, no, y se van a tener que consignar los datos que le especifiqué anteriormente. Entonces, es importante que todos tomemos en cuenta, ¿verdad?, que si vamos a comprar algún bien o a contratar algún servicio que supere esos 2.500, 2.501 en adelante, obligatoriamente vamos a tener que proporcionar ya sea el número de identificación tributaria o bien el código único de identificación. Excelente. Aclarado entonces este punto, ahora sí podrían explicarle a nuestros oyentes por medio de qué disposición se estableció que ya no se pueden emitir facturas como consumidor final. Mediante el Acuerdo Gubernativo número 12-2023 de fecha 6 de enero del 2023, es decir, hace unos días, se reforma el Acuerdo Gubernativo número 5-2013. Este acuerdo corresponde al reglamento a la ley del impuesto al valor agregado, y la reforma es específicamente al artículo 30 de este reglamento. Y este artículo regula lo pertinente a los requisitos de los documentos que respaldan las ventas o la prestación de servicios. Entre estos requisitos que son de carácter formal, podemos indicar o enumerar la identificación del tipo de documento, es decir, se tiene que identificar si es una factura de pequeño contribuyente, si es una nota de débito, una nota de crédito, identificar plenamente qué tipo de documento se está emitiendo. También podemos referirnos a que tiene que indicar la serie y el número del documento que se esté emitiendo. También podemos referirnos a la frase según corresponda al régimen al que esté afiliado el contribuyente. Me refiero, podría decir, sujeto a retención definitiva, sujeto a pagos trimestrales o no genera crédito fiscal en el caso de los pequeños contribuyentes. Pero adicional a estos requisitos que he estado enumerando, que por supuesto no son los únicos que establece este artículo, la reforma lo que hizo fue adicionar a estos requisitos formales la obligatoriedad de que uno de los requisitos sea el que se tiene que consignar el NIT o el CUI para esas transacciones, para esas operaciones que superen los 2.500, tal como lo refería la licenciada Mildred. ¿Qué pasa en este punto entonces? Ya no es una práctica que se sugiere, ya no es solo una situación que la administración tributaria indique, procure hacerlo, sino ahora mediante el reglamento a la ley del IVA establece esa obligatoriedad como un requisito formal. En síntesis, la reforma al reglamento establece que obligatoriamente se tienen que emitir
con el número de identificación tributaria o el código único de identificación todos aquellos documentos que superen la cantidad de 2.500 quetzales. Quiere decir que si alguien compra un producto por más de 2.500 quetzales, ya no podrá pedir la factura como consumidor final, sino que tendrá que indicar su NIT o número de DPI. Entonces, licenciados, en el entendido que esta disposición entró en vigencia desde el pasado 14 de enero, ahora me surge la duda. ¿Qué se debe considerar para facturar como consumidor final? Cualquier contribuyente en su calidad de vendedor, y es muy importante que tomemos en consideración esto, un contribuyente en su calidad de vendedor, porque es quien va a emitir las facturas. Entonces, este contribuyente podrá emitir facturas o documentos tributarios con las siglas CF o a consumidor final, siempre que la transacción no supere el valor de 2.500 quetzales, de conformidad con lo que habíamos referido anteriormente, con el artículo 30 del reglamento que recientemente fue reformado. Sin embargo, también considero que es oportuno que podamos enfatizar e invitar a los contribuyentes vendedores que las prácticas que efectivamente se realizan con indicar el NIT o el CUI, lo que dan es certeza y razonabilidad a la operación que se está realizando. ¿Qué quiero decir? De que tenemos que identificar en mi calidad de vendedor qué tipo de bienes son los que yo estoy comercializando. Vamos a poner un ejemplo, un contribuyente que esté comercializando, podríamos decir, abarrotes, en los cuales el precio de estos bienes sea muchísimo inferior a los 2.500. Entonces, probablemente este contribuyente le esté vendiendo a personas que tengan o realicen estos consumos justamente para índole personal. Pero ¿qué pasa con los contribuyentes vendedores que ofertan bienes y servicios con precios de adquisición superior a los 2.500? Vamos a poder referir tal vez computadoras, televisores, inclusive teléfonos celulares, muebles de casa. Estos contribuyentes deben dar razonabilidad y certeza a esta operación. No vamos a poder emitir documentos probablemente fraccionando el valor de estos bienes, porque efectivamente ahí estaríamos tal vez quitándole esa razonabilidad a la operación. Además, creo que no es oportuno que podamos recordarles y podamos concientizar a los contribuyentes que realizan compras y que no tienen ningún establecimiento inscrito ante la SAT, que la obligatoriedad está en pedir la factura por muchos beneficios que seguro vamos a mencionar, y que esto en ningún momento repercute para efectos fiscales. Para quienes sí tienen esa obligatoriedad de pedir los documentos con los datos correspondientes, es exclusivamente para los contribuyentes que tienen establecimiento inscrito ante la SAT. Quiere decir, licenciados, que no importa qué tipo de producto o servicio se esté adquiriendo, si es mayor a 2.500 quetzales, como ustedes explicaban, se tendrá que proporcionar el NIT o QI al proveedor. Entonces, ¿se podrá continuar facturando como consumidor final? De acuerdo al análisis que hemos hecho ya anteriormente, Brenda, definitivamente no. Ya las personas que estén vendiendo bienes, que estén prestando servicios, ya no van a poder emitir documentos que sean de 2.500 quetzales para arriba colocando consumidor final. Obligatoriamente van a tener que colocar el NIT o el QI. Y esto es en primer lugar por algo de tipo legal, ¿sí? Porque recordemos que la ley es de aplicación general, es decir, que todos estamos obligados a cumplirla. Entonces ya esto está regulado en el reglamento de la ley del impuesto al valor agregado, donde pone limitante o un límite a la persona que esté emitiendo la factura, ¿verdad? Entonces, eso por un lado, pero también los sistemas por medio de los cuales se emiten los documentos ya están configurados para que no permita emitir documentos electrónicos, en este caso facturas, cuando con consumidor final si supera los 2.500 quetzales. Esto ya sea que utilicen el certificador gratuito que la SAT proporciona por medio de agencia virtual o desde la aplicación,
o bien que los contribuyentes tengan contratado el servicio de un certificador, ¿verdad? Entonces ya esto está debidamente configurado. Algo que hay que tomar en consideración es que todavía hay un pequeño número de personas que están inscritas en el régimen de pequeño contribuyente que todavía están emitiendo o pueden emitir facturas en papel, que ya se les va a vencer el plazo, pero que hoy por hoy lo pueden hacer. Entonces, ¿qué pasa si ellos con la mano, ¿verdad? Como así hacen las facturas o bien las imprimen? Ellos sí podrían colocar en algún punto colocar CF en un documento por un valor mayor a 2.500, pero en este caso está cometiendo una infracción tributaria porque la ley ya nos establece que no se puede. Entonces, aquí algo que hay que tener en cuenta es que no tenemos que esperar a que un sistema me bloquee a mí para hacer algo cuando yo sé que la misma ley me lo está prohibiendo. Y cuando nosotros vamos, por ejemplo, a un supermercado a hacer nuestras compras, podemos ver ahora que ya existen unos rótulos donde se nos indica que si nuestra compra es superior a 2.500 quetzales, vamos a tener obligatoriamente que dar el NIT o el CUI. Es decir, que ya todo el mundo se está subiendo al barco de esta nueva disposición. Gracias, y a raíz de todo lo que nos han venido explicando y aclarando, ahora sí podrían también indicarles a nuestros oyentes, entonces, ¿por qué es importante proporcionar su NIT o QI al realizar sus compras? Y perdón que tal vez nos escuchemos un tanto repetitivos, pero para nosotros es importante que en nuestros oyentes quede clara la información en relación a esta disposición. Respecto a la importancia de proporcionar estos datos, los datos del adquiriente, en otras palabras, los datos del comprador, pues podemos enumerar muchos puntos que son importantes o relevantes. Podríamos referirnos a que con la factura que esté con nuestros datos a nuestro nombre, en otras palabras, podemos demostrar propiedad de ese bien que pudiésemos haber adquirido. También damos legalidad a la transacción que realizamos. Recordemos que hoy por hoy la administración tributaria también tiene muchos puntos de control en el cual se verifican la posible existencia de mercancía que se derive del contrabando. Entonces, con la factura también damos legalidad a esa transacción o a esa compra que realizamos. También nos puede servir ya para otro tipo de objetos, como es garantía o cambios de ese producto que adquirimos. Para los empleados en relación de dependencia, hoy por hoy que se tiene ya la herramienta de la planilla del IVA, que ya está ligada prácticamente o está enlazada con la agencia virtual a un solo clic. Entonces, para la planilla del IVA también es importante, y definitivamente pues es importante para los contribuyentes, y volvemos a recalcar, aquellos contribuyentes que sí tengan un establecimiento inscrito ante la administración tributaria, porque es parte de las obligaciones poder respaldar sus operaciones, y uno de esos requisitos es que los documentos o las facturas tengan y estén a nombre del contribuyente y que contengan su NIT o CUI en este caso. Como un comentario adicional, y quiero seguir recalcando en esto, para aquel contribuyente, para aquella persona que no tiene un establecimiento inscrito ante la administración tributaria, pedir las facturas cuando realice compras y consignar o pedir que consignen el NIT o el CUI no tiene ningún efecto fiscal. No quiere decir que eso va a servir para llevarle un control, porque efectivamente estas compras se consideran para uso o consumo personal. Hace unos minutos la licenciada Castañeda mencionaba lo importante que era abstenerse de emitir este tipo de facturas como consumidor final, toda vez pasaran la compra de 2.500 quetzales. Sin embargo, como en esta vida todo es posible y no falta la persona que lamentablemente hace caso omiso a ciertas disposiciones que establece el reglamento, les pregunto, ¿existirá alguna sanción por continuar emitiendo facturas como consumidor final por compras mayores a los 2.500 quetzales? Como usted acaba de decir, Brenda, todo en esta vida. No, realmente todo o toda conducta se desarrolla con base a una ley que es la ley de causa-efecto. Todas las acciones que hacemos tienen una consecuencia, buena o mala, dependiendo qué tipo de acción fue la que realizamos. Y para el caso del incumplimiento de algún tipo de norma en materia tributaria no es la excepción.
ya que sí existen sanciones que se le pueden llegar a imponer a los contribuyentes cuando no estén cumpliendo con las disposiciones de la ley. Y en este caso, para las personas que estén emitiendo facturas, ¿verdad? De alguna u otra manera hayan la forma de hacerlo, ¿verdad? Y ponen CF sabiendo que ese documento supera los 2.500 quetzales, la sanción que se contempla es de 100 quetzales por cada documento, ¿sí? En este caso hay un monto máximo que es de 5.000 quetzales por mes, y esto lo podemos encontrar en el artículo 94 del Código Tributario. Entonces sí, por supuesto que existe una sanción por incumplir a esta norma. Gracias por compartirnos esa información importante, pues considero que será de ayuda y hasta el momento ha quedado claro, supongo que para nuestros oyentes, por qué es importante que tomemos en cuenta estas nuevas disposiciones y evitemos emitir en el caso del proveedor y solicitar en el caso también del comprador facturas como consumidor final por ventas mayores a los 2.500 quetzales. Por lo que ahora me gustaría que pudieran también comentarle a nuestros oyentes con la emisión de facturas que identifiquen al comprador qué se pretende alcanzar. Esta sin duda es la pregunta, probablemente la pregunta del millón, como le llamamos, ya que hemos podido observar diferentes opiniones al respecto de este tema. Para entender cuál es el objetivo en el tema de fiscalización de la administración tributaria y de acuerdo a esta normativa, me refiero a la reforma al artículo 30 del reglamento, se tiene que identificar a dos tipos de personas. Primero, la persona que realiza compra de bienes o servicios, pero que estos bienes o servicios son para uso o consumo personal. Y segundo, aquella persona que realiza compras para fines comerciales. Entonces, las personas que compran bienes y servicios para uso o consumo personal, al pedir las facturas con sus datos, es decir, con su nombre, con su NIT, pues lo que van a asegurarse es de tener los beneficios que ya mencionamos y por consiguiente van a poder darle esa figura legal a las compras. Pero también es importante seguirles recalcando a este tipo de personas que adquieren bienes para uso o consumo personal que los mismos no están ligados en ningún momento a algún tipo de fiscalización. Por lo cual pasa en algún momento que vaya al súper, porque una de las consultas que se ha recibido es ¿qué pasa si envío a mi hijo a la tienda, si envío a mi hijo al supermercado y va a comprar? Y entonces ¿qué NIT va a dar si no lo tiene o si no lo sabe? Probablemente este tipo de consumos sean menores a los 2.500, es decir, esta disposición no va focalizada a las personas que adquieren bienes o servicios que sean de uso personal, pero también la persona, y aquí está el otro escenario, la persona que realiza compras con fines comerciales es aquella persona que de forma recurrente está realizando estas compras con montos mayores, probablemente del mismo producto o de los mismos productos. ¿Y qué es lo que pasaba? Que hasta antes del 14 de enero probablemente la transacción podría ser, para referir un ejemplo, de 10.000 quetzales, de 20.000 quetzales, pero simplemente la factura se pedía con consumidor final. ¿Y cuál era el punto de este? Era no identificar efectivamente a la persona que realiza la compra. Y entonces, en conclusión o en síntesis, esta normativa podría afectar o ser incómoda en algún momento para aquellas personas que estén comercializando con los bienes que estén adquiriendo. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es que si las operaciones son mayores a 2.500, obligatoriamente van a tener que proporcionar esos datos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Lo que se busca es que estas personas que estén comercializando con estos bienes también cumplan con sus obligaciones tributarias. Recordemos que todos al momento de realizar una compra estamos pagando el IVA que tiene incluido ya ese bien o ese servicio. Entonces, ese es el objetivo principal, poder identificar y hacer que estas personas que están comercializando con estos bienes cumplan con sus obligaciones tributarias. Así que la invitación está para que todos consideremos que esta disposición no busca afectar al consumidor final como tal, sino busca regular las operaciones de los contribuyentes que efectivamente sí están realizando
operaciones que según la ley estén afectas a los impuestos. Como mencionaba el licenciado esta era la pregunta del millón, pero también la respuesta que terminaba de aclarar el tema que obviamente estamos abordando y que sabemos era de mucho interés para muchos de los contribuyentes que tenían duda en relación a cómo emitir sus facturas ahora, a partir de las compras obviamente de 2.500 quetzales. Sin embargo, para concluir con este tema por el factor tiempo, me gustaría que nos pudieran compartir de qué forma contribuimos al país pidiendo facturas en las compras que realizamos y brindando nuestros datos. Fíjese, Brenda, que muchas veces no estamos conformes con la realidad, con nuestro entorno, con lo que está pasando. Y a veces nos preguntamos qué podemos hacer y creemos a veces que tenemos que hacer cosas extraordinarias o muy grandes para poder contribuir con nuestro país, y no siempre es así, ya que con pequeñas cosas, ¿verdad? Cosas que hacemos día con día, como el hecho de pedir nuestra factura cada vez que hacemos una compra, ¿verdad? O contratamos un servicio, estamos contribuyendo, ya que según la ley del IVA, ¿verdad? La recaudación que proviene del IVA se debe distribuir y ahí nos establece cómo, ¿verdad? Y parte de lo que se recauda que proviene del IVA, pues se invierte en el desarrollo, y este desarrollo va con destino a la ejecución de programas y proyectos de educación, salud, infraestructura, también el introducir servicios de agua potable a las personas que no tienen, electricidad, drenajes y así muchas otras cosas que la misma ley enumera. Entonces, a veces nos pasa, y me incluyo, porque a veces damos por hecho que la realidad nuestra es la realidad de todos los guatemaltecos, y no es así. Porque tal vez nosotros pues tenemos comida diaria en nuestra mesa, tenemos agua potable, electricidad, drenajes. Nuestros hijos tal vez no están desnutridos, pero sabemos que en Guatemala la situación no es igual para todos. Hay personas pues que tienen que caminar largos tramos para poder conseguir agua potable. No tienen carreteras, salen de su casa y tal vez no está pavimentada la calle, ¿verdad? Sino que es de tierra. A veces incluso salen de su casa y hay malos olores porque no existen drenajes. Entonces, con las cosas que hacemos cotidianamente podemos nosotros contribuir. Pidamos nuestra factura, porque ahí sí que informémonos y veamos cómo es que la ley establece que se debe distribuir parte de esa recaudación que proviene del IVA, mi estimada Brenda. Muchas gracias. Con esta respuesta y reflexión nos quedamos. Lamentablemente hemos llegado al tiempo límite del programa y no me gustaría despedirme sin antes brindarles a ustedes la oportunidad que puedan despedirse de nuestros oyentes compartiendo, no sé, algún comentario o recomendación final que consideren importante para las personas que nos acompañan esta noche durante esta transmisión. Bueno, Brenda, yo agradezco la invitación que me hacen. Siempre es un gusto compartir con ustedes, y también espero que esta información que les hemos proporcionado pues sea de utilidad para cada una de las personas que nos ha escuchado, y a la vez pues también hacerles la invitación para cumplir con las leyes tributarias y tengamos la certeza de que las cosas en Guatemala pueden ser mejores si cada uno nos proponemos hacer bien las cosas. Feliz noche y bendiciones. Gracias, Brenda, por la invitación al programa. Como siempre es un gusto poder compartir con ustedes. Y en esta noche pues creo que socializamos una información bastante importante y esperamos que ustedes como contribuyentes puedan tomar esto oportuno, estos objetivos y de lo que hoy platicamos, porque definitivamente vamos a tener la certeza del por qué pasan las cosas. Así que para mí ha sido un gusto y esperamos la invitación para una próxima. Gracias, licenciada Mildred Castañeda y licenciado Abner As, por la información y orientación brindada con el tema ¿por qué es importante proporcionar SUNIT o CUI al realizar compras? Como también por la buena disposición al aceptar acompañarme en la conducción de esta noche. La invitación obviamente queda abierta para que puedan acompañarme en una futura oportunidad. Ahora sí, con esta importante información finalizo nuestro programa agradeciendo el apoyo que nos brinda Radio Universidad para llevar a cabo esta transmisión por medio de la emisora 92.1. Nos despedimos de ustedes, su servidora Brenda Palacios Marroquín y mi compañera e intérprete en lengua de señas Arsenia Archila. Los esperamos la próxima semana con más información de SAT Informativo para continuar contribuyendo juntos por el país que todos queremos.
Que pasen una feliz noche y feliz fin de semana. Hemos analizado los rubros de la temática tributaria. Le invitamos a sintonizar nuevamente SAT Informativo el próximo viernes por este mismo horario. Y solo por Universidad 92.1 FM, conectados con la realidad.